Estudiantes, el día de hoy vamos a corregir nuestra conducta de entrada. En la primera pregunta nos planteaban, la célula está estructurada principalmente por. Sabemos que la palabra principalmente nos está diciendo que denotemos las tres, o bueno, cuáles son las partes más importantes de la célula. Las tres partes fundamentales que hemos visto desde primaria son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. En las otras opciones de respuesta encontrábamos algunos organelos que también pertenecen a la célula, pero que no son las principales o las que los científicos han denominado como principales. En la segunda vamos a darnos cuenta que la respuesta correcta es la D. ¿Quién nos planteaban? La función de la membrana celular. Necesitábamos interpretar realmente cuál de las opciones planteadas era la función de la membrana celular. Analicemos cada una de las opciones de respuesta. Encargarse del control de actividades celulares, no, porque el control lo ejerce el núcleo. Sintetizar, recuerden que sintetizar significa fabricar las proteínas estructurales y funcionales. La membrana celular no sintetiza proteínas. Todas esas cosas se hacen tanto en el retículo endoplasmático como en los ribosomas. Ser responsable del tráfico de pequeños segmentos de ARN tampoco es su función. De manera que lo que sí es función de la membrana celular es permitir la comunicación y la entrada y la salida de sustancias a la célula. Diferencia entre la célula animal y vegetal. Nos planteaban cuatro opciones de respuesta. La primera nos dice que la célula vegetal tiene pared celular y la animal no tiene. Esto es cierto. Si notamos acá, sabemos que una de las características de la célula vegetal es que tenemos una pared rígida que nos da características propias de las plantas. La célula animal no presenta cloroplastos y la célula vegetal presenta cloroplastos. Esto también es cierto. Recuerden que los cloroplastos son esos organelos tan importantes que nos contribuyen a el color verde de las hojas en las plantas. De manera que esas dos son verdaderas. La C no es verdadera, de manera que si la A y la B eran correctas, la opción era la D. Entonces, es importante la enseñanza acá para las pruebas de estado de leer todas las opciones de respuesta siempre y analizar. En nuestra cuarta pregunta nos preguntan, valga la redundancia, ¿cuál es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota animal? Observemos la imagen que nos incorporaba la pregunta para afirmar que una característica común, o sea que vamos a decir qué tienen en común esas dos. La primera dice la membrana celular que regula el intercambio de sustancias. Si observamos, aquí hay membrana y acá también hay membrana, de manera que en las dos hay membrana celular. Pared celular, solamente de acá, que es esto morado. Posibilidad de formar tejidos y órganos solamente la tiene la animal, dado que las células bacterianas o procariotas son unicelulares, no forman tejidos ni órganos. Los flagelos que les permiten desplazarse en su entorno, no, porque en este caso solamente cuenta con flagelos la célula bacteriana. Seguimos con algo sobre transporte celular. Específicamente hablaremos de ósmosis. El ósmosis es un movimiento, casi siempre hablamos de ósmosis cuando hay un movimiento de agua. Puede ser que entre agua o salga agua de la célula. ¿Para qué se mueve agua de un lado para otro? A fin de que la célula siempre está en busca de un equilibrio de concentraciones de sustancias que pueden estar disueltas, de manera que a veces la célula, cuando necesita que la concentración que está fuera de ella disminuya, entonces lo que hace es emitir agua, botar agua.
Al contrario, cuando la concentración de cualquier sustancia está muy alta dentro de sí, lo que hace es absorber agua del medio, y tanto que a veces puede absorber tanto y puede reventarse, como pasa en esta imagen en un medio hipotónico. Entonces, cuando expulsa agua puede, digamos, arrugarse, algo así como lo que pasa en este hipertónico. Isotónico es cuando hay un equilibrio, hipotónico, ya como dije, cuando absorbe agua. Entonces, en el caso que nos planteaban aquí, nos dicen, si una célula animal se coloca en una solución cuya concentración de sustancias disueltas es más alta en el interior de la célula, entonces, si dentro de la célula hay una concentración inferior a la que está afuera, entonces lo que va a hacer es botar agua. Entonces, al botar agua, vamos a observar que va a quedar algo así como esto, se va a comprimir la célula porque ya ha emitido el agua. De manera que la opción es la B, porque las células se encogerán al botar toda el agua al medio. Nuestra siguiente pregunta habla de lo que son los niveles tróficos y el flujo de energía. Entonces nos planteaban en una tabla allá diferente que teníamos en la pregunta, pero también quise traerla de esta forma gráfica para que lo recordamos un poco mejor. Hay diferentes niveles tróficos dependiendo de cuál sea la fuente de energía de esos organismos. Entonces, gracias a que existen esos niveles, también existen las cadenas tróficas, que es cuando interconectamos algunos organismos de quién se come a quién y formamos pues las redes tróficas. Entonces nos preguntaban que, teniendo en cuenta las diferencias entre los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos, que ya sabemos que los autótrofos son los organismos que fabrican su propio alimento y los heterótrofos los que no, entonces necesitamos saber cuáles de estas afirmaciones que están acá son verdaderas, basados en tener en cuenta que pues, los autótrofos son las plantas, que son los que están en el primer nivel y son productores, y el resto todos pues, son heterótrofos porque ellos no producen su propio alimento. Entonces observamos las opciones de respuesta y nos damos cuenta que la más acertada era la B, en la que dicen los organismos descomponedores y consumidores son heterótrofos, porque eso es la realidad. Los consumidores y los descomponedores no producen su propio alimento, sino que lo obtienen del medio. En la siguiente pregunta dice, la figura señala los intercambios que ocurren en las hojas de una planta durante la fotosíntesis. En este proceso se forma materia orgánica. De acuerdo con el dibujo, las sustancias que se transforman en materia orgánica durante la fotosíntesis fueron, acá hay una palabra muy clave que tienen que analizar, es que dice sustancias. Entonces ustedes observan acá la imagen y ven que dice que luz, y hay una flecha entrando, dióxido de carbono está entrando también agua, y después vamos a tener los productos que son la materia orgánica y el oxígeno. De manera que nos preguntan sustancias, o sea, en la primera opción dice dióxido de carbono y luz, pero resulta que la luz no es una sustancia porque la luz no es materia, sino es energía. El agua y el oxígeno no están entrando, o sea, eso no es lo que se transformó, porque ese es el producto. Entonces, eso no fue lo que se transformó, el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, el oxígeno, volvemos a la misma historia, eso es un producto, no fue lo que se transformó. Entonces, nos queda la opción D, donde sí estamos hablando de dos sustancias que son las que están entrando, dióxido de carbono y agua. Esas sí son sustancias. Entonces nuestra respuesta era la D. Continuamos observando el panorama, en donde nos muestran una tabla donde 4 estudiantes trataron de clasificar en el reino de las plantas y los animales basados en unas afirmaciones. Observaremos que el estudiante número 1 dice que las plantas tienen células eucariotas, cosa que es verdad, y que los animales tienen células procariotas. Esto es mentira, porque los animales tienen células eucariotas al igual que las plantas. Recuerden que
Ser eucariota es que tiene el núcleo definido, mientras que las células procariotas no tienen un núcleo en un solo sitio, sino lo tienen disperso por todo el citoplasma. Y resulta que los animales sí tienen su núcleo definido. Entonces, esto es una mentira. Los animales no tienen células procariotas. De manera que el estudiante 1 no tiene la razón. El segundo estudiante dice que las plantas son pluricelulares y que los animales son unicelulares. Bien sabemos que los animales todos no son unicelulares, hay diferentes tipos de animales y también hay pluricelulares, muchísimos animales pluricelulares, entonces esta no es una razón para esa clasificación. El estudiante número 3 dice, sus células poseen pared celular. Claro que sí, las plantas tienen células que tienen pared celular y los animales tienen células que no poseen pared celular. Entonces llegamos a esta clasificación que es correcta. Sin embargo, observemos la del 4. Dice que las plantas son heterótrofos por exorción. Eso es una mentira, porque las plantas no son heterótrofas, son autótrofas. Los animales son heterótrofos, pero pues ya descartamos esa, de manera que la respuesta es la número 3. Ahora, María realizó el siguiente experimento. Con este experimento, María puede comprobar la siguiente hipótesis si coloca la piedra en el recipiente con agua. Entonces, acá hay un volumen, si observamos, acá dice que hay 22 mililitros y introducen una piedra y aumenta a 28 mililitros. Las opciones de respuesta, la piedra cambiará sus propiedades físicas para nada, la piedra siguió siendo piedra y el agua siguió siendo agua. Tampoco le cambia como tal una propiedad de que la piedra se vuelva más chiquita, más grande, nada, todo sigue igual. La piedra aumentará su tamaño, no aumenta porque la piedra no fue adicionada con más piedra ni nada de eso. El agua cambiará sus propiedades físicas, no, el agua sigue siendo agua porque la piedra está ahí intacta, quieta, no se está disolviendo ni nada, no vemos que se disuelva. Y la D, aumentará el volumen dentro del recipiente. Perfecto. Resulta que como la piedra entra a ocupar un lugar dentro de esa probeta, así se llama este instrumento de medida, entonces lo que hace es que ella ocupa un espacio, le quita un poquito de espacio al agua que estaba ahí y empieza y sube. Entonces nuestra respuesta era la D. En la siguiente, que también es referente a ese gráfico, nos pregunta qué el volumen de la piedra es. ¿Cómo podríamos saber el volumen de la piedra? Pues con la diferencia que hay entre el volumen del momento 2 y el momento 1. Entonces el momento 2 es después de que ya metimos la piedra. Entonces 28 menos 22 es 6. Quiere decir que la piedra nos perturbó allá 6 mililitros. Ahora, el método científico este sí era un poquito más de analizar. El camino más corto de la investigación no lo es. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a ser más corto o más largo. Lo que sabemos es que es una forma o unos pasos que seguimos para investigar. Un método para formular problemas, no solamente problemas. Lógico, dentro de esa secuencia, acá hay un paso de planteamiento de problema, pero no es solamente para formular problemas, porque es para hacer todo este resto de pasos, todos estos pasos que están arriba. Eso lo vieron ustedes el año pasado. Un medio para investigar, sí, eso sí lo es, porque es que es una manera en que nosotros investigamos y seguimos todos estos pasos para poder obtener unas conclusiones. Y un método para elaborar hipótesis pasa lo mismo que con formular problemas. Hipótesis es solamente una parte del método científico. Entonces la respuesta era la C. Ahora, a continuación se enuncian algunos conjuntos de unidades. ¿Cuál de estos es el adecuado para expresar mediciones de volumen? Recuerden que el volumen es la cantidad de espacio que algo ocupa. Generalmente, entonces, pues no vamos a medir en kilogramos porque eso es para la masa. Aquí no podemos seleccionar esa porque tiene metros y los metros es para medir distancias. En cambio aquí hay litros, mililitros y metros cúbicos, centímetros cúbicos, que eso sí es lo que se mide, con eso sí es lo que se mide el volumen. Gramos no nos sirven porque los gramos son para medir masa y los metros cuadrados son para medir área. Entonces no, porque nosotros lo que queremos es saber cuánto espacio ocupan algunas sustancias. Eso es lo que realmente el volumen.
Una transformación física en la que se cambia de estado sólido a líquido es la fusión, así se llama. La transformación física en la que se cambia de estado gaseoso a líquido. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua que al tocar una superficie que está agua que está en estado vapor, al tocar una superficie que está más fría, lo que hace es pasar de estado gaseoso a estado líquido. De manera que nuestra respuesta es la B, que es condensación. Y la oxidación es una transformación química porque allí está cambiando la sustancia. Para que ocurra y salga este óxido es porque el hierro, puede ser en este caso si esto es de hierro, el hierro reacciona con el oxígeno del aire y se convierte en una nueva sustancia que se llama óxido de hierro. Muchas gracias, chicos.